de enero del 2021 en el puerto de San Isidro. Es el accidente por alud en carretera, creo que el más grave que ha ocurrido en los últimos años en el Estado. Afectó a 2 trabajadores del Servicio de Carreteras del Principado que fallecieron en el accidente y una persona más que resultó gravemente herida. Y hablamos de la luz, pero en realidad fue un evento, una sucesión de aludes, probablemente el más severo en este puerto en los últimos años. Lo primero voy a situarlo geográficamente, porque igual es difícil para gente del Pirineo localizarlo. El puerto de San Isidro está en la zona central de Asturias y conecta los valles de Aller en Asturias con el valle de Isova en León. La cumbre del puerto está a unos 1.500 metros de altitud y la zona de la luz está más o menos a la mitad del puerto, a unos 1.200. Esta imagen de un estudio sobre el riesgo de aludes en el puerto de la Universidad de Oviedo refleja la cantidad de aludes posibles que pueden afectar a la carretera, y lo peculiar de este evento es que cayeron todos. Normalmente eso solamente suele más afectar a la zona que marca en negro, que es donde existen unas protecciones permanentes, pero a lo largo de este evento cayeron todos, y eso es lo excepcional de la situación. Esta imagen es un poco más detallada de la zona del accidente, que es justo esta curva que marca 1200, y un poco pues, la configuración de la zona, que es bastante compleja, ¿no? Con múltiples zonas de salida que convergen en esa curva, que a su vez canaliza en un barranco, con curso de agua. Es justo ese canal carece de protección, digamos, estructural, tiene unas mallas dinámicas, pero son más para piedras que para la retención de avalanchas. Bueno, es una zona compleja, ¿no? para este tipo de situaciones. Un poco la situación meteorológica de esos días. Bueno, era una típica entrada de aire frío de norte, un evento que comenzó más o menos en Navidades. Comenzó a nevar de manera continua, copiosa, con temperaturas muy bajas y con acumulados de precipitación y de centímetros de nieve importantes. No excepcionales, sí que es una nevada de esas que se categorizan como nevadas intensas, pero no fue ni mucho menos ni la más copiosa de la historia, ni la que llegó a cotas más bajas, pero bueno, sí que es un episodio, digamos, anormal por la cantidad y sobre todo por el frío persistente a lo largo de casi 3 semanas. Eso es lo más característico. La cordillera cantábrica no es una cordillera especialmente fría como el Pirineo, y esto quizá fue lo más característico y parte de lo que detonó esta situación, ¿no? Y esta es un poco la imagen aérea de la zona del accidente. La cumbre del puerto quedaría hacia arriba, fuera de la foto. La carretera viene por aquí, este es el techo de una de las protecciones y este es el punto en el que fue arrastrado la máquina, la fresadora. La verdad es que estaba hablando con el superviviente del accidente y me he quedado sorprendido de lo complejo de la situación. Me contaba que bajaban de la cumbre del puerto una especie de convoy de 3 vehículos detrás de la fresadora, y al llegar a este punto donde se corta la carretera, el superviviente, que iba con una furgoneta detrás de la fresadora a una distancia de seguridad, ya se vio afectado por una colada desde esta zona que le bloqueó la furgoneta. No gravemente, pero no le permitía continuar. Entonces la fresadora continuó abriendo la curva. Al llegar a la protección, dio la vuelta para liberar su furgoneta, y en ese momento los 2 vehículos que venían por detrás pudieron continuar y
y bueno, continuaron descendiendo. Y la fresadora tuvo que subir a dar la vuelta para poder volver a bajar. En ese impasse, los dos vehículos que habían bajado se encontraron otra luz más abajo, regresaron y se encontraron que ya había bajado esta luz otra vez. Y se quedaron bloqueados, pero en una zona segura, digamos, debajo de la protección. Entonces, cuando volvió a bajar la fresadora y empezó a limpiar la luz en la curva, se les bloqueó la chimenea de la fresadora y en ese momento salieron los dos operarios a limpiar la tobera, y en ese momento también el chico este de la furgoneta también estaba fuera, había ido a hablar con ellos. Me comentaba que justo en ese momento, durante todo el día había estado nevando de manera copiosa, con mucho frío, muchísimo viento, me decía, y en ese momento que estaban los tres hablando ahí, mientras estaba la fresadora atascada, dice que despejó, calmó, dice como que dice, bueno, un poco de tranquilidad, mientras, y que incluso Virgilio, uno de los operarios, le dijo, bueno, venga, limpiamos esto, terminamos y vamos, nos metemos debajo de la visera y nos relajamos un rato. Y mientras volvía él a la furgoneta por una pala para ayudarles a destapar la chimenea, fue cuando bajó la luz y arrastró la máquina a Virgilio García y César Fernández, a los dos operarios, y esta luz le pilló hasta David Caballero entre la furgoneta y el petril de la carretera. Y le dejó con las piernas aplastadas, le rompió las piernas, y entonces, como los dos vehículos que estaban aquí debajo de la protección vieron el bajar de la luz, creo que es una zona que no tiene cobertura. Al final, los dueños de un hotel que hay en la cumbre del puerto, que sabían que la fresadora había bajado y pasaba el tiempo y no subía, se preocuparon, no tenían noticias, no contestaba el teléfono, y bajaron y se encontraron con todo el pastel. El chico que estuvo atascado en la furgoneta estuvo casi 2 horas, ya con una hipotermia severa, y bueno, aún así también les costó regresar con la nevada. Bueno, una situación bastante compleja. En el momento que se inició la operación de rescate, no tengo imágenes de esa primera noche, cerca de las 11 de la noche, con la ayuda de una máquina pisapistas de la estación de San Isidro, de Fuentes de Invierno, que está en la subida del puerto, consiguieron ir retirando nieve de la superficie y encontraron el cuerpo de César García, de uno de los operarios, en la misma carretera, pero sin indicios ni de la máquina ni del otro operario. Por el riesgo de aludes que había, decidieron cancelar la búsqueda y iniciarla a la mañana. Ya de mañana, tanto bomberos de Asturias como Guardia Civil empezaron la búsqueda y encontraron parte de la máquina en el fondo del barranco. Seguía nevando copiosamente, el barranco es una zona muy estrecha donde convergen todas las zonas de aludes que tienen por encima. Encima tiene un curso de agua que estaba todo medio en el aire, y entonces hicieron una primera búsqueda rápida sin éxito para encontrar el cuerpo de Virgilio García, y con el riesgo que suponía estar ahí, decidieron cancelar la búsqueda esa misma mañana, y ya con pocas esperanzas, porque encima una de las posibilidades era que incluso el cuerpo hubiera sido arrastrado por el curso fluvial, ¿no? Entonces se canceló la búsqueda la mañana del día 1. El día 2 de enero volvieron a caer más aludes, y de hecho la furgoneta este bombero que estaba afectado también la arrastró y cayó al fondo del barranco. O sea que ha sido toda una sucesión de eventos que, a partir del día 2 la situación meteorológica se cambia, hay una serie de días de buen tiempo, de noches frías, que generan una capa de escarcha de superficie en toda la cordillera, en todas las orientaciones. Está el monte espectacular, y luego
ya para añadirle un poco más de chicha, pues si éramos pocos, llegó Filomena el día de Reyes, ¿no? Y añade otros 40 centímetros de nieve encima de esta capa de escarcha de superficie. Con lo que imagino que ya todos estaréis ya calculando el escenario. Con lo cual se multiplicaba el riesgo de aludes para los grupos de rescate que estaban en la búsqueda. Este es un test de estabilidad que hicimos en la zona de salida de la luz. Para nuestra sorpresa, los resultados eran más estables de lo que pensábamos. Aún así, las propagaciones eran posibles y bueno, no las teníamos todas con nosotros de que la situación fuera segura para trabajar debajo de toda esa canal, ¿no? Uno de los hijos, el hijo de Virgilio, uno de los operarios, que es ingeniero aeroespacial, pues contactó por su cuenta con una empresa noruega que tenía un georradar para conectarlo a un helicóptero. El piloto del helicóptero dijo que no era posible, no era viable volar tan cerca del suelo en esta horquilla, y entonces lo que hizo fue contactar con una empresa de Letonia que tenía un georradar que se podía conectar a un dron, que es ahí se va a ver en la carretera, pero tenían que volarlo, digamos, de manera con visión directa, y desde la carretera no se podía hacer. Entonces el operario del dron tenía que estar montado en el helicóptero. Bueno, un Cristo importante. Al final, era una prueba de ver si este sistema era viable para localizar el cuerpo enterrado en la nieve. Y estuvieron pues casi 2 semanas trabajando con el georradar a ver si era viable. Por un lado, esas 2 semanas que estuvieron enredando con el georradar sirvieron para, mientras estaban con esto, no había mucha gente en la zona de búsqueda durante estos días que el riesgo era alto, y también se comprobó que no era viable. Fue un intento así como a la desesperada a ver si este sistema podía ser útil, pero bueno, pues al final no hay se ve el dron trabajando con el radar. Sí que localizaban volúmenes de cosas, pues al final localizaron señales de tráfico arrastradas, piedras, apareció algún rebeco, pero no era un poco, no tuvo el resultado que se veía. Mira, se ven las protecciones permanentes y la zona de la curva y el barranco ahí en el centro. Entonces, bueno, pasaron esas 2 primeras semanas de máxima inestabilidad en las que continuamente seguían cayendo aludes de menor tamaño. La mayoría ya no llegaban a la zona de la carretera, pero seguían cayendo cornisas, deslizamientos basales. No terminaba de estar aquello así como para decir que podemos entrar con tranquilidad a trabajar, ¿no? Nuestra recomendación era que si tenían que estar en la zona de la luz, solamente estuviera personal con elementos de protección, con arma y demás, y que no trabajaran más allá del mediodía, que es cuando empezaba a dar el sol en la zona de salida. A lo primero no nos hicieron mucho caso. En esta foto creo que se ven como 13 personas en la zona de la luz. Ninguna de ellas llevaba arma. A los segundos sí que nos hicieron algo más de caso, y a partir de mediodía dejaban de trabajar. Porque aunque nosotros a lo largo de los días veíamos que el manto se iba estabilizando, que la estructura no nos gustaba, la estructura permanecía con esa capa de escarcha y que parecía tozuda, pero estaba. Y los test nos salían negativos, teníamos resultados negativos, pero la estructura no era buena, ¿no? Y aquí en la máquina Quitanieves nos hizo el test de estabilidad bueno, rompiendo esta placa que medio tapó la máquina, no causó daños, pero bueno, confirmaba que no estaba todo lo estable que sería ideal, ¿no? A partir del día 24 de enero entró ya un frente cálido, con lluvia en todas las cotas. Entre el 24 y el 25 cayeron unos 35 litros de agua, con lo que la fusión fue muy rápida, desapareciendo prácticamente el manto en las zonas de salida.
y acelerando la fusión en la zona del depósito, que había de media unos 8 o 10 metros de nieve. Se encontró lo que era la cabina de la máquina, y con mangueras de alta presión los bomberos fueron limpiando la zona, y ante el miedo de que el torrente ahuecara la zona y hiciera peligroso el rescate en esa zona, pues decidieron acelerar un poco el trabajo, pues ayudándose de ese mismo agua del torrente. Entonces, para eliminar zonas de nieve, espesor de nieve, para facilitar el sondeo, lo que hicieron fue emplear tanto mangueras de presión como ahora se verá. Bueno, esa es la fresadora que estaba ahí medio colgando y la tuvieron que asegurar para que no cayera en la zona de búsqueda. Los bomberos montaron una línea con tuberías de desescombro para canalizar el agua del torrente y fundir las zonas que les interesaba sondear. Ahora se verá en el vídeo. Bueno, el caso es que este es el montaje que hicieron los bomberos. El caso es que una vez eliminaron parte del manto superficial, el perro de rastreo de la Guardia Civil marcó una zona como positiva, y con ayuda del tubo eliminaron la nieve y apareció el cuerpo de Virgilio, pues eso, el día 30 de enero, casi un mes después. Bueno, al final fue un montaje complicado que requirió mucha mano de obra, en la que, bueno, por fin, a última hora, los cuerpos de rescate de verde y de rojo colaboraron de manera sincronizada y eficaz, que, bueno, también tuvieron sus más y sus menos, y es una también de las consecuencias positivas del accidente, ¿no? Cuando un accidente de este calibre normalmente suele ser como un punto de inflexión para muchas cosas, entre ellas la relación entre los cuerpos de rescate, que hasta entonces no era todo lo eficaz y cordial que sería esperable por parte de los usuarios, y me comentan que desde entonces ha mejorado muchísimo. Y por otro lado, ha sido también el detonante de una mejora o del intento de mejora en las condiciones de seguridad tanto de los operarios de carreteras como de los usuarios de las mismas, ¿no? Entonces, desde el año pasado se ha creado un servicio de predicción de aludes para las carreteras de la red autonómica del Principado. Son 5 puertos los que están afectados por riesgo de aludes, desde la zona oriental en el acceso al pueblo de Sotres, en la zona central el puerto de Tarna, es el puerto de Tarna, San Isidro, y en la zona occidental el puerto de Ventana y puerto de Somiedo. Así rápidamente hemos visto un poco la situación del puerto de San Isidro, que es la más compleja, y también es el puerto que tiene más frecuentación de tráfico porque da acceso a 2 estaciones de esquí. Más desconocida es la foto de la izquierda, es el puerto de Ventana, que es un puerto que tiene poco tráfico, da acceso a 3 aldeas pequeñas, pero como veis tiene una carretera que cruza un desfiladero que apenas tiene 10 metros de ancho en la parte más estrecha, con espacio para una carretera estrecha y un arroyo, y que está a 500 metros de altitud, con una zona de salida a 1500. Es una luz que, por suerte, no cae con demasiada frecuencia, pero cuando cae, genera depósitos importantes. Y en el centro es el puerto de Somiedo, que es un puerto que sí que tiene cierto tráfico y que tiene las laderas también, que tiene bastante recurrencia de aludes pequeños, y el puerto de Tarna, que es un puerto que tiene muy poco tráfico, pero bueno, que por su configuración también tiene varias zonas que pueden generar aludes
con capacidad para tapar un coche. Estos inicios, pues mientras lo primero que estamos haciendo es crear una red de observación, digamos, manual de espesores, mientras llega el presupuesto para tener una red propia de estaciones automáticas. Se han cartografiado los puertos, se han modelizado los aludes con Carles García, está involucrado, y su empresa Niborrisk. Y mientras también pues, tenemos la posibilidad de trabajar con explosivos o con la Disibel, pues hemos tratado de explorar otras maneras de desencadenar aludes de manera artificial, adaptados a las condiciones de nieve húmeda que tenemos en la cordillera, y hicimos un experimento tratando de crear una sobrecarga con el Bambi de bomberos de Asturias, ¿no? Con lo que se usa para apagar los fuegos. Probamos a crear una sobrecarga y una sobresaturación de agua, a ver si podíamos generar aludes de nieve húmeda desde el helicóptero. Y bueno, hicimos una prueba más que nada para ver si la maniobra con el helicóptero era posible. Las condiciones de nieve eran muy escasas, había muy poquita nieve. La fecha que pudimos juntar al piloto y todo lo demás. Pero bueno, pues conseguimos arrancar este alud pequeño con la poca nieve que había, y bueno, el piloto vio que las maniobras eran viables, y bueno, nos quedamos con la cosa de que bueno, merece la pena seguir probando este sistema, ¿no? Y por mi parte, pues nada más, agradecer al Servicio de Bomberos de Asturias, al GREIM y a David Caballero por la información que me han prestado, y bueno, si tienes alguna pregunta.